Y la palabra era Dios. Episodio 9. La lectura de la Biblia o lectura orante de la Biblia es la lectura de la palabra de Dios y su finalidad es acrecentar la fe y la relación con Dios. Para aprender la lectura de la Biblia, debo seguir 4 pasos. Primero, lectura. Segundo, meditación. Tercero, oración. Cuarto, contemplación y acción. El primer paso es la lectura. Y la lectura la realizo cuando leo un pasaje de la Biblia y subrayo las palabras o frases que me llaman la atención. Hago la lectura y luego me pregunto, ¿qué dice el texto? Para leer el texto debo hacerlo de manera atenta y respetuosa, pues es Dios quien me habla. Segundo paso, meditación. Se trata de meditar y descubrir qué me dice Dios por medio de su palabra. Leo de nuevo el texto, teniendo presente lo que me quiere decir Dios. Tercer paso, oración. Momento de pensar, ¿qué le digo a Dios? Después de hablar con Él en la oración, brota en mi corazón un sentimiento de alabanza, de gratitud, de perdón, de petición, y se lo digo a Dios. Cuarto paso, contemplación, acción. Con los ojos cerrados y en silencio, Dios me da la oportunidad de mirarlo, de conocerlo desde el interior de mi corazón, desde donde soy feliz al saberme su hijo, muy amado. Esto es lo que se llama la contemplación. Llegar al corazón de Dios. Una vez que he disfrutado con Dios, paso a la acción y me pregunto, ¿a qué me comprometo? ¿Cómo voy a vivir el mensaje que Dios me ha dado? Quiero hablar hoy del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los libros del Antiguo Testamento? Los 46 libros del Antiguo Testamento se pueden dividir en 4 grupos según su género. Primero, la ley. Segundo, la historia. Tercero, sabiduría. Cuarto, profecía. No todos los libros tienen un único género. Por ejemplo, el libro de la ley contiene una gran parte de los relatos históricos más importantes. Y algunos libros sapienciales contienen también palabras de tipo profético. Pero la división de los libros por género se realiza de acuerdo con su función principal. La ley. Los 5 primeros libros de la Biblia eran considerados los más importantes en la tradición judía. A estos libros se le conoce como los libros de la ley o la Torá. Tradicionalmente se piensa que su autor fue Moisés. Por eso se le llama también los 5 libros de Moisés. Además, por ser 5, también se le conoce como el Pentateuco, derivado de una palabra griega que significa 5 estuche, en lo que se contenían los 5 libros enrollados. Génesis, del griego inicio, narra la creación del mundo y el nacimiento del pueblo de Israel. Explica los orígenes de las personas y de las costumbres que se referían a los israelitas. Muchos de los relatos más conocidos de la Biblia
se encuentran en el Génesis: Adán y Eva, Noé y el diluvio, Abraham e Isaac, la túnica de José, etc. El libro termina con la historia de José y sus hermanos, fundadores de las 12 tribus de Israel, viviendo en Egipto, donde sus familias crecieron y prosperaron. El Éxodo, del griego salida, narra la huida de los israelitas de Egipto, donde se habían convertido en esclavos, y su deambular por el desierto en su camino hacia Canaán, la tierra que Dios había prometido. Recoge las leyes más importantes del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Narra también cómo el pueblo de Israel no se mantuvo fiel a esta relación única que guardaba con Dios, y por ello Dios tuvo que darle nuevas leyes. Levítico, llamado así porque trata de los levitas, sacerdotes de Israel. Es un libro de leyes, en su mayor parte relacionadas con la observancia religiosa. Detalla todos los pormenores del culto, ya que los israelitas no supieron ofrecer el culto a Dios debidamente. Números se llama así porque nos proporciona el censo de todas las tribus de Israel. También relata los 40 años que el pueblo de Israel peregrinó por el desierto y sus constantes rebeliones contra Dios y su profeta Moisés. Deuteronomio significa en griego segunda ley. Repite algunas leyes contenidas en los libros anteriores. Por ejemplo, los 10 mandamientos del Éxodo. También contiene nuevas leyes específicas sobre el modo que los israelitas deberán vivir en la tierra prometida. De hecho, el núcleo del Deuteronomio supone una nueva constitución para el Estado de Israel. Por último, contiene el itinerario profético de lo que será la historia de Israel, una profecía que se cumplirá en los libros históricos que siguen a continuación. En el siglo XIX, los estudiosos del Pentateuco, en su mayoría alemanes, trataron de descubrir cuáles habían sido las fuentes originales de los 5 primeros libros de la Biblia. A cada fuente le dieron un nombre que se conoce comúnmente por su inicial. El esquema que se hizo más popular identificó 4 fuentes: la J, la E, la D y la P. La inicial J de la fuente yahwista, en alemán Yahwish, se identificó con los pasajes que con más frecuencia utilizaban el nombre divino de Yahweh. Se pensó que representaba la visión de los judíos de Judá, de los siglos 10 y 11 antes de Cristo. La E de la fuente eloísta. Se reconoció en los pasajes que solían referirse a Dios como Elohim, palabra hebrea que significa Dios o dioses. Se pensó que representaba la visión de los creyentes en la parte norte del reino de Israel en el siglo 9 u 8 antes de Cristo. La D de la fuente deuteronomista. Se identificó como el autor original del Deuteronomio, que se cree que vivió en el siglo 7 antes de Cristo, en la época de la reforma de Josías. La P de la fuente sacerdotal, en alemán Priester. Se piensa que fue un editor posterior que revisó los 5 libros para reflejar las inquietudes de los sacerdotes de Jerusalén tras el retorno del exilio de Babilonia.
No es ninguna novedad que los libros del Pentateuco fueran recopilaciones de fuentes anteriores. Los mismos autores sagrados a veces citan a sus fuentes, muchas de las cuales son libros antiguos que se han perdido. A pesar de todos los esfuerzos de los estudiosos por determinar las fuentes del Pentateuco, cualquier intento de identificación no es más que una mera hipótesis. Algunos pensaron que las fuentes eran tradiciones orales preservadas por diferentes grupos en diferentes momentos presentada de la historia de Israel. Actualmente los expertos consideran que la composición del Pentateuco es un fruto de un proceso mucho más complejo de lo que se venía pensando. Nadie sabrá nunca a ciencia cierta cuáles fueron las fuentes, por lo que cada generación de expertos elaborará una teoría ligeramente diferente. Abre tu corazón. Permite que Jesús y María moren en él. Bendiciones, hermanos, hermanas.